Buenos días, hermanos. Que la paz del Señor esté con ustedes en esta mañana, el domingo 16 de agosto del año 2020. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Y oramos a ti, Señor, por ser nuestra roca fuerte y fortaleza, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Clamamos a ti, te suplicamos, Señor. Gracias por afirmarnos como monte fuerte, Señor. Esperamos en ti y nos gozaremos grandemente en tu misericordia en el día de hoy, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Entramos hoy en nuestra tercera parte de la reflexión por qué fue creada la mujer. Es la parte B. La semana pasada finalizamos con una pregunta sobre lo escrito por el apóstol Pablo en el libro Primera de Timoteo y me gustaría repetirla. ¿Fue un mandato de Dios o ejerció Pablo su autoridad apostólica para proclamar que él no permitía a la mujer enseñar ni tener dominio sobre el hombre sino estar en silencio? Este pasaje de Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 12, es posiblemente la base para aquellos que defienden la posición de que la mujer debe permanecer fuera del liderazgo dentro de la iglesia. Lo cierto es que este pasaje no se puede evaluar fuera del proceso histórico de esa época. Los que tratan de enmarcarlo dentro del punto de vista teológico solo demuestran la radicalidad del principio que no es bíblico. En primer lugar, veamos el trasfondo judío. Resulta interesante que la nación judía le daba a las mujeres el lugar más importante en el hogar y en la familia, pero oficialmente la posición de la mujer era muy inferior para la ley judía. La mujer no era una persona, sino una cosa. Estaba totalmente a disposición de su padre o de su marido. Se le prohibía aprender la ley y se decía que instruir a una mujer en la ley era echar perlas a los puercos. La mujer no tomaba parte del culto en la sinagoga y estaban localizadas en una sección de la sinagoga como si dijésemos en un gallinero. Un hombre iba a la sinagoga para aprender y la mujer iba para escuchar. Se les prohibía enseñar en la escuela y ni siquiera a los niños más pequeños. No le era obligatorio asistir a las fiestas ni a los festivales sagrados. Las mujeres, los esclavos y los niños eran considerados de la misma clase. Los rabinos más recalcitrantes no saludaban nunca a una mujer en la calle, aunque fuera su esposa, su hija, su madre o hermana. Se decía de la mujer que su misión era enviar los niños a la sinagoga, atender las cuestiones domésticas, dejar libre a su marido para que estudie en la escuela y mantener en orden la casa hasta que vuelva su esposo. Cuando vemos el trasfondo griego, este era doblemente más difícil. El lugar de la mujer en la religión griega era muy bajo. El templo de Afrodita en Corinto tenía 1000 sacerdotisas que eran prostitutas sagradas y todas las tardes cumplían su función en las calles de la ciudad. El templo de Diana en Éfeso tenía centenares de sacerdotisas que se llamaban milisae, que quiere decir abejas, cuya función era la misma que las mujeres de Corinto. Una mujer griega respetable llevaba una vida muy recluida. Vivía en una parte de la casa a la que solo podía entrar su marido. No estaba presente en ninguna de las actividades en la casa, ni en las comidas. Nunca se les veía en las calles y nunca asistía a ninguna reunión pública. En la sociedad griega había mujeres que no vivían más que para vestirse, peinarse y usar calzados elegantes. Hasta los mismos griegos y romanos se escandalizaban del amor a los vestidos y a las joyas que caracterizaba a algunas de sus mujeres. Las grandes religiones griegas se llamaban misterios o religiones misteriosas, las cuales tenían precisamente las mismas reglas acerca del vestir que Pablo expone. Decía lo siguiente: una mujer consagrada no ha de tener adornos de oro, ni colorines, ni polvos, ni diademas, ni en el pelo elementos diferentes al mismo, ni zapatos que no sean de la piel de animales sacrificados.
Esta visión de la época en la cual Pablo exponía y escribe nos muestra que la iglesia primitiva no estableció estas reglas con carácter permanente, sino como cosas necesarias por la situación en la que se encontraba en ese momento el crecimiento del cristianismo. En la antigua historia había una mujer que fue creada en segundo lugar y que sucumbió a la seducción del tentador en forma de serpiente, pero fue María de Nazaret la que dio a luz y crió a Jesús. Fue María Magdalena la primera persona que vio al Señor resucitado, y fueron 4 mujeres de entre todos los discípulos las que se mantuvieron firmes al pie de la cruz. Este pasaje de Primera de Timoteo, escrito por el apóstol, son reglas meramente temporales para satisfacer una situación dada. Si quisiéramos saber el punto de vista definitivo de Pablo en esta cuestión, debemos de ir al libro de Gálatas, en el capítulo 3, el versículo 28, donde proclama lo siguiente: ya no hay judío ni griego, esclavo o libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En Cristo se borran todas las diferencias. En las iglesias, las diferencias de lugar y honor y cargos. No debemos leer este pasaje como una barrera para el trabajo de las mujeres en la iglesia, sino a la luz de su trasfondo judío y griego. Por lo tanto, debemos buscar el punto de vista permanente de Pablo en el pasaje en que nos dice que las diferencias se han borrado y que los hombres y mujeres, esclavos, judíos, gentiles, son todos igualmente elegibles en el servicio de Cristo. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, en el capítulo 3 y los versículos 5 al 7, dijo lo siguiente: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, intachable. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo pertenecía al grupo de los fariseos, lo cual quiere decir en el idioma español separados. Era un partido judío de unos 5.000 a 6.000 seguidores. Era seguidor de un sistema de normas y reglas a las cuales se adaptó durante su vida en Jerusalén y bajo los pies del rabino Gamaliel. Pablo llegó a ser tan radical que él mismo se dispuso delante del Sanedrín, pidiendo cartas para traer presos a Jerusalén a los seguidores del camino, como se le decía a Jesús en aquel momento. El hecho es que en el camino hacia Damasco, una luz radiante lo hizo caer a tierra y escuchó una voz. En el capítulo 9 del libro de los Hechos vemos la historia. La palabra dice lo siguiente: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Los hombres que estaban con Saulo escucharon la voz, pero no vieron a nadie. Se levantó de la tierra, abrió los ojos, pero no veía nada. Lo llevaron a la ciudad de Damasco y estuvo 3 días sin comer ni beber nada en una calle llamada Derecha. Allí en esa casa y junto a Ananías, Pablo fue bautizado y escogido para ser instrumento para los gentiles, reyes y el mismo pueblo de Israel. Es en ese momento donde se rinde no a los pies de un rabino mortal, sino a los pies del Cristo Jesús. Quisiera repetir el versículo del libro de Gálatas capítulo 3, versículo 28. Dice lo siguiente: ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hay algo aquí de gran interés. En la oración del varón judío de todas las mañanas, la cual Pablo había usado en toda su vida precristiana, ellos daban las gracias a Dios diciendo lo siguiente: gracias, Dios, porque no me has hecho ni gentil, ni esclavo, ni una mujer.
Pablo toma esa oración y le da un giro de 360 grados. Para el apóstol, las viejas distinciones habían desaparecido en el tiempo del Nuevo Testamento. Todos eran iguales, por lo tanto, eran una sola cosa en Cristo. Termino con lo siguiente, y es para los legalistas de la palabra. Solo hay una cosa que puede borrar las distinciones y las separaciones entre una persona y otra. Y es cuando todos sentimos en nuestro corazón que estamos en deuda con la gracia de Dios y por lo tanto unidos en Cristo Jesús. Solamente entonces seremos todos realmente una sola iglesia. Por lo tanto, no es la fuerza de una persona o de una comunidad o de una iglesia llena de formulismos, reglas y normas con matices farisaicas. Es solo el amor de Dios lo que puede unir definitivamente un mundo y una iglesia desunida. En la próxima reflexión entenderemos realmente qué significa la frase del libro de Génesis, capítulo 2, versículo 18, que dice lo siguiente: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Estoy seguro que la historia será diferente hasta lo que usted ha escuchado en el día de hoy. Encontrará que la ayuda idónea creada por Dios no es solo una figura femenina sentada en una banca de iglesia, escuchando, aprendiendo, procreando, criando y siendo ama de casa. Hacer la ayuda idónea para el hombre fue la idea de Dios que ayudaría a transformar la humanidad sin el permiso del hombre. Dios les siga bendiciendo en esta mañana, hermanos. En medio del dolor, por cada lágrima tibia, un hombre se nos dio, Cristo. Por ese corazón que va sangrando una herida, un hombre se nos dio, Cristo. Ansiedad repentina, un hombre se nos dio, Cristo. Por toda tempestad que nos sorprende en la vida, un hombre se nos dio, Cristo.
Por cada lágrima tibia, un hombre se nos dio, Cristo.